placer, escuché solo a este último grupo, lo escuché completo, ver el proceso, ¿no? Y cómo se va llegando a resultados. Y acá varias cosas que quiero decir. Por un lado, ¿qué es un Ateneo? Un Ateneo es una asociación cultural o científica, es una reunión. Es una reunión que en general hacemos los investigadores. Entonces, no es una práctica habitual en la investigación. Y esto muestra, empiezo casi por el final, ¿no? Pero un Ateneo muestra el proceso de investigación, la cocina de investigación y los pequeños resultados a los que uno va llegando. Y se los muestra a otros investigadores, a otras investigadores, para seguir creando conocimiento, porque el conocimiento se crea colectivamente. Y hay grupos de investigación. Y cuando uno investiga, hace referencia a otros autores, a papers, porque de eso se trata. Uno no empieza una investigación en el vacío, uno empieza con una pregunta que llega con un proceso arduo, que ustedes lo vivieron, ¿no? También como estudiantes y también al grupo organizador, que llega luego de un proceso arduo de mucha revisita. No se arranca directo con una pregunta de investigación. Uno empieza con una pregunta de investigación y la modifica y modifica ese objeto hasta que llega a consolidarse como un objeto de investigación. De ahí que uno empiece con un problema de la realidad, un problema didáctico y construya un problema científico. Esto es un gran paso, el paso de la construcción de un problema científico, de un problema que surge de la realidad, de problematizar esa realidad, pero que no se construye de entrada como problema científico. Entonces, por un lado, marcar que eso es un proceso y que vivieron ese proceso de construcción de un problema didáctico, un problema de la realidad pedagógica a un problema científico. Y el otro gran paso tiene que ver con todo el desarrollo de preguntas pertinentes, de búsqueda de información, de búsqueda de antecedentes y de poner en práctica alguna metodología acorde con ese problema científico, una metodología consistente con ese problema científico y llevarlo a cabo para estos resultados. Entonces, por un lado, marcar que esto es un proceso de muchas idas y vueltas, que es un proceso para quienes empiezan a investigar que recién inicia. Yo investigo, me doctoré hace 15 años y sigo investigando, porque en realidad hay algo súper interesante y es que cuando uno se enamora de su pregunta de investigación, no solo porque se enamora porque la quiere, sino porque es genuina, la trabaja toda la vida de distintas maneras vuelve esa pregunta de investigación. Yo arranqué investigando en los temas de conocimiento, aprendizaje y tecnología en el 97 con Edith Litwin y sigo preocupada por los problemas de aprendizaje mediado tecnológicamente. Es decir, se va ayornando, se va reconstruyendo, pero no te abandona porque uno ya tiene esa habilidad, esa mirada científica, ese mirar la realidad no solo con ojos ingenuos, sino con ojos de investigación. Y lo que están logrando en este Ateneo, que vuelvo a decir, es un espacio de construcción colectiva, donde ustedes muestran avances, pero además se hacen preguntas, tienen comentarios, vuelven a pensar ese objeto de investigación, es esta idea de una pregunta fuerte que se reconstruye y además la construcción, valga la redundancia, de los ojos de investigador. Estos ojos de investigación no son ingenuos, miran a la realidad con ojos críticos, con ojos indagadores, con herramientas que ustedes también fueron adquiriendo para investigar. Fíjense todo lo que esto implica. Recapitulo, la construcción de un problema científico que es diferente del problema de la realidad o de la problematización de la práctica, sea en matemática o sea en cualquier área de conocimiento. Uno parte de una preocupación, pero esa pregunta se vuelve científica cuando tiene justamente algunas características que interpelan con ojos científicos más rigurosos, con una consistencia, con objetivos claros, con metodología acorde y con los resultados que son los primeros avances, y vuelvo a decir que recién arrancan para seguir investigando. Desde el punto de vista de la investigación, eso es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, pero que genera, y acaba la otra pata que quería trabajar, genera capacidades, genera habilidades, que es el otro punto de este gran proyecto en el que me sumé. Y es no solamente aprender a investigar, sino generar habilidades
para la investigación. ¿Cómo se busca información? ¿Cómo de esa información se construye conocimiento científico? ¿Cuáles son los mejores espacios para buscar esa información? ¿Cómo se construye una pregunta de investigación? ¿Cómo sé cuál es la mejor metodología para esa pregunta de investigación? ¿Cómo sé que los resultados que pongo no están sesgados por mi propia mirada y por la propia realidad, sino que son producto de un análisis empírico de la información? Porque también pasa cuando uno empieza la investigación que quiere encontrar en el campo lo que quiere encontrar. Digo, yo quiero buscar esto y va a buscar eso y de alguna manera se acota esa mirada de investigación a decir, bueno, quiero ver que los docentes hacen bien o hacen mal esto. Y voy y busco en el campo qué hacen bien y qué hacen mal. Este es un sesgo, ¿no? Lo que se llama el sesgo. Distinto es cuando uno empieza a construir este oficio de investigador, de investigadora, donde empieza a decir, bueno, yo quiero ver qué me dicen los datos, no qué digo yo. Dejo hablar los datos y que esos datos dialoguen con la teoría y que esos datos también me sorprendan, porque lo más lindo de investigar es sorprenderse con lo que dice la gente, con lo que hace la gente, con los actores con los que investigamos. Y es ahí esta pata didáctica que el proyecto tuvo muchísima fuerza, porque no se trataba solamente de formar en la investigación, sino de un trabajo didáctico que interpeló la didáctica clásica, que buscó una didáctica crítica, una didáctica constructiva, en relación además con el aprendizaje ubicuo, con esta idea de que aprendemos hoy en todo tiempo y todo lugar. Lo digo acá desde Buenos Aires, que seguimos encerrados durante todo este año con la fuerza que tuvo justamente la tecnología para darnos este potencial de ubicuidad. Podemos investigar y la investigación fue rara porque este año muchas cosas no las pudimos hacer mirando presencialmente, mirando esas clases. Las miramos en muchos casos mediadas por tecnología, las miramos en campus y en entornos virtuales, entrevistamos vía WhatsApp, vía Skype, vía otras herramientas. Y esto también es interesante para revisar en términos de metodología, para revisar en términos de comunidad que investiga y para revisar didácticamente. En este sentido, y como para ir pensando en conjunto, fíjense, Ateneo Reunión de Científicos, ya están siendo científicos, ya están construyendo un problema de investigación. Y no se construye solamente cuando uno investiga, sino también cuando expone al resto de la comunidad científica y de alguna manera se exponen a sí mismos, ¿no? Cuando uno trabaja en estos Ateneos. Y esto del carácter público del Ateneo es fundamental, porque investigás y empezás a investigar en grupo y tenés tus resultados, pero acá hay una instancia en la que haces público ese avance, ese conocimiento, esa construcción categorial interpretativa a la que se llega. Y hacer público es difícil, porque nos expone, pero exponerse en un Ateneo es saber que hay una comunidad científica que los escucha, que las escucha, que construye con ustedes, que revisita con ustedes esas categorías y que sigue construyendo conocimiento colectivo. Celebro muchísimo esto, ¿no? Celebro un Ateneo, celebro la exposición con los nervios que implica, celebro la didáctica puesta al servicio de aprender habilidades que permitan investigar la propia práctica, ser críticos, ser críticas con esa propia práctica, y celebro que además se construyan categorías que sirvan a mejorar la práctica en el contexto de las prácticas uruguayas, ¿no? Que sirva a mejorar, que sirva a repensar, que sirva a revisitar. En este sentido, que los encuentro al final de un proceso, aunque los seguí durante todo este proceso, me parece que tienen un montón de material empírico para documentar, para ver qué pasó, para ver qué aprendieron también como estudiantes y como docentes en todo este proceso, porque se aprendió mucho. Y documentar es parte también de la investigación. Así que muchísimas gracias por invitarme, por hacerme parte de este proceso. Siéntanse orgullosos, orgullosas de todo ese camino recorrido, tanto como comunidad científica, como estudiantado que empieza a aprender a dar sus pasos y hagan una recapitulación y vean todas esas habilidades
que el proyecto las tuvo de entrada, pero que son sumamente relevantes para repensarse como sujetos críticos de la didáctica.